Bien. Tomamos el segundo material de apoyo que se edita y publica para los cursos que dictan el Departamento de Inserción Social del Ingeniero DICI de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, de la Universidad de la República. Digo el segundo porque en el anterior habíamos hablado sobre diseño de anteproyecto y habíamos mencionado constantemente la normativa. En este caso, lo que vamos a ver es, ¿verdad? Justamente nos vamos a meter en los locales de trabajo o en los aspectos generales de esa normativa. Primero vamos a ver qué significa la normativa, qué es el marco normativo para tener un paneo, ¿verdad? Una base para poder comprender, y después vamos a ver algunas normas, nada más que a modo de interpretación y para que ustedes justamente puedan en ese diseño, que el objetivo final del curso es representarlo en los planos de albañilería, en las plantas y en los cortes verticales, que ustedes tengan alguna referencia donde poder sentirse con algún conocimiento para poderlo realizar. Entonces, normativa, reglamentación, una regla, yo no necesito cumplirlas, por ejemplo, las normas UNIT, yo no necesito cumplirlas si no me las pide un organismo público. Entonces, cuando me las pide las intendencias, ministerios, catastro, direcciones, cualquier organismo público que me pida que yo cumpla una norma o una reglamentación, se transforma entonces en algo obligatorio. Y ahí sí, aunque el cliente, como veíamos antes, pida que se cumpla determinadas condiciones y a mí como técnico quisiera que se cumplieran esas condiciones, no puedo escapar porque voy a chocar después cuando vaya a presentar, todo termina siendo siempre presentándose un trámite de autorización, ya sea permanente o que se tiene que renovar, y entonces no saldría esa autorización. Como dijimos antes también, estas normativas, reglamentaciones, ordenanzas, también son positivas, porque están previendo, están pensando en proteger al personal. Proteger al personal implica que va a haber menos opciones, o ninguna, sería deseable, opción de siniestros o de riesgos. Eso va también a generar, va a optimizar los tiempos, las formas de trabajo. Bien, pasamos entonces a ver cómo es esta normativa. Bueno, lo primero que tenemos que hay que cumplir todas. ¿Qué significa todas? Bueno, que pueden haber nacionales, como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿verdad? Como Catastro, pueden haber departamentales, como las de las intendencias, e incluso pueden haber internacionales que ustedes tengan que cumplir porque el día de mañana ustedes trabajan en una zona franca, y en la zona franca lo que producen, tanto lo que ingresa allí para la producción como lo que sale de la producción, no es para consumo nacional. Y tienen entonces que cumplir las normativas de local, sí, departamentales y nacionales, pero todo lo que corresponde o está directamente relacionado con ese producto serían las internacionales hacia donde ese producto va destinado. O podía ser también que ustedes trabajaran acá directamente hacia afuera, entonces tuvieran que saber esas normativas internacionales, o puede ser que lo que ustedes produzcan acá se exporte, como sucede muchas veces con los frigoríficos, en los cuales se exportan carne y vienen a hacer revisiones para comprobar que la situación en la cual se está realizando en la cadena de frío y toda bueno, si fuera el frigorífico matadero, toda la parte de la matanza, se realicen las condiciones que se exigen. De todas esas, a su vez, yo las tengo que comparar y ver cuál es la más exigente. O sea que no basta con leer una, yo tendría que tener presente todas. ¿Por qué las vigentes? Bueno, y a su vez de todas, la más exigente, la vigente. ¿Por qué? Porque, bueno, porque puede ser que yo esté trabajando en algo que, y en que nosotros insistimos mucho en el curso con la fecha en que se relevó, con la fecha en que se realizó el plano, con la fecha en que se modificó el plano. Quiere decir que ahí hay un proceso, una cadena de procesos que puede llevar a que se haya relevado algo y que yo lo esté tomando como vigente hoy, esas dimensiones, esa normativa para alturas, dimensiones, hasta materiales, iluminación, y que eso haya cambiado. Por eso es entonces, todas, la que
pide mayor exigencia en las dimensiones o en los datos que pide, y que esté actualizada, y que se cumpla, ¿verdad?, para cualquier instalación. Quiere decir que puede ser público o privado, es indistinto. Además de ser público o privado, puede ser una industria, puede ser un comercio o puede ser un servicio. O sea, ustedes pueden ir a cumplir un servicio a un lugar y tienen que llevar, de todas formas, si van a hacer un mantenimiento, van a hacer una gestión, tienen que ir con los elementos de protección, por ejemplo, necesarios. Un comercio, un shopping, por ejemplo, cualquier comercio que ustedes vayan a gestionar el día de mañana, tiene que cumplir con todas estas condiciones. Y bueno, y ni que hablar una industria. Luego tenemos que además de público, privado, industria, comercio, servicio, tenemos que no importa el tamaño me refiero al área o al volumen que ocupe. Puede ser una manzana, pueden ser dos, puede ser una planta, una macroplanta, o puede ser un conjunto, ¿verdad? O puede ser un pequeño emprendimiento. Eso está atado al lucro, no importa el ingreso. Lo que importa es siempre que cumpla con la normativa. Y para toda actividad, no importa cuál sea la actividad de la industria, del comercio o del servicio, todas tienen que cumplir, sea privado o público, tamaño o lucro, todas tienen que cumplir con las condiciones A, B y C que acabamos de ver y con la normativa. Y por lo último es lo que ya les dije, que no importa que se vaya a construir de cero, totalmente nueva en un predio, en un solar, no importa que vaya a ampliarse, porque ya existe algo y yo voy a aumentar el volumen de producción, el área, o no importa que se modifique, que se reconstruya, como dice la norma, o sea, que haya una reforma. En todos los casos vale esta situación. Bueno, y la normativa, reglamentación, ordenanzas, entonces tenemos. Nosotros en el curso lo que vamos a ver es un ejemplo, les voy a dar un paneo, un rápido paneo sobre la departamental, que vamos a tomar la de Montevideo. Luego, nacional, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Que es una nacional que rige para todo el territorio, que tenemos catastro, UTE, bomberos, bromatología, otros, y luego internacional, que no vamos a ver nada, pero que es bueno que ustedes lo tengan presente. De este paneo, ustedes si quieren pueden recurrir a las páginas web del Ministerio o la página web de la Intendencia, o el día de mañana, hoy o el día de mañana, ni que hablar para ver que sea vigente, que no haya cambiado, ¿verdad? Ningún ítem de los que les vamos a mostrar. O si no, pueden recurrir a la carpeta Materiales de Apoyo para el curso, que nosotros les dimos el PDF con la de la Intendencia, como dice acá, Intendencia Municipal de Montevideo, ahora sería Intendencia de Montevideo, con el volumen 15, que es donde está lo destinado a industria, que es lo que vamos a tratar, y la reglamentación de seguridad de higiene del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Salud Pública. O sea, pueden recurrir solamente a lo que les damos, o incluso si les interesa recurrir a este material, entrar en las páginas web y ver todo el material completo. Mañana, hoy, en el curso, un paneo. Bueno, ¿y qué es un local para la normativa? Porque acá tenemos que la normativa, por ejemplo, la Intendencia define como locales, y uno tiene una concepción de local. Entonces, lo primero que vamos a ver es, cuando yo estoy diseñando y cuando tengo que entonces dibujar ese diseño en el plano, ¿cómo decido, verdad? ¿Cómo decido cómo aplico esa normativa? Entonces, para el Ministerio de Trabajo, ellos, bueno, acá dice lo que acabamos de decir, ¿no? Lo que ya les mencioné, y ellos en realidad hablan de edificios o locales y lo toman, hacen distinciones no tan estrictas, no hacen una clasificación tan estricta como la que hace la Intendencia de Montevideo y otras intendencias que hacen lo mismo, sino que ellos dan un poco general y dicen, bueno, defino vestuarios, defino pasillos, defino comedores, defino locales de trabajo, defino depósitos, y luego otras situaciones más como equipamiento, maquinaria, pero no lo hacen con una clasificación como les voy a mostrar acá, al de la izquierda, que empieza a aparecer, que la Intendencia hace una clasificación de 5 casos y los nombra: locales principales,
Local principal, ahí les dice trabajo y ventas. Vieron que acá les está señalando trabajo y ventas. Entonces, trabajo parece bien claro que es, como dice acá, cuando se desarrolla en forma permanente la actividad principal de la industria o taller. O sea, tengo un taller, tengo una industria, entonces, y hay un trabajo permanente, o sea, que el trabajo de esa industria o de ese taller se da como una actividad, y permanente no quiere decir que se tenga que dar todos los días, puede ser safral, pero permanente es que se da en ese espacio. Y ese espacio, ¿verdad? Puede ser abierto o cerrado. Si piensan ustedes, no sé si conocen la refinería de La Teja, bueno, ahí hay una zona de trabajo, y trabajo permanente, incluso 24 horas, ¿verdad? Y es la actividad principal la generación de los combustibles, y es prácticamente en su totalidad en esos locales principales, que son esos ámbitos, a cielo abierto. Pero también tengan cuidado que acá dice que cuando es industria o taller al por mayor, donde puede dominar el depósito. ¿Qué es lo que les está diciendo? Nos está diciendo acá, cuando puede dominar el depósito. Lo que nos está diciendo es, que se acuerdan que esto se aplicaba para industria, comercio y servicio. Entonces quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un depósito de leña, el trabajo principal ahí es depositar la leña. Por lo tanto, se transforma en un local principal de trabajo. No lo tengo que tomar con la normativa de depósito, que vamos a ver ahora, porque si no, no es el trabajo principal en todo ese local, abierto o cerrado, es depositar la leña. Lo mismo sería si yo tengo un local en el que el trabajo principal es depositar, por ejemplo, luminarias en pallets. Bueno, ahí no hay otra actividad, no hay reparación, no hay mantenimiento, no hay elaboración, producción. Quiere decir que entonces eso ya tal vez, aunque yo le llame depósito, es un depósito al por mayor, y su actividad principal va a tener que ser vista no solo como depósito, sino como un local principal de trabajo. El de ventas también es cuando la actividad principal es de ventas. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la gestión de locales comerciales, van a tener una parte de ventas y tendrán un depósito, pero el depósito no va a ser la actividad principal. Hay depósito, por supuesto, de eso que se va a vender, pero la actividad principal va a ser la venta. Y es importante tener en cuenta ventas, porque cuando veamos locales de depósito para personal permanente, en ese caso, ¿verdad? Con personal permanente, en ese caso se tienen que cumplir las condiciones de venta, que son más exigentes, son tan exigentes como las de trabajo, pero son más exigentes que las de sin personal permanente. Y acá tenemos que depositar, depósitos es almacenar materia prima o producto elaborado. O sea, los insumos o el producto elaborado. No es, por ejemplo, los pallets que yo dejo, o terrinas, o sea, tarros que yo dejo para almacenar. Esos son depósitos secundarios. Estos depósitos hacen referencia a materia prima o el producto final. Luego tenemos locales complementarios, locales de servicio y, por último, locales administrativos. Bueno, y acá locales complementarios son vestuarios, duchas, comedores, cocinas, y locales administrativos, como dice acá en el punto E, en el último que les mostré, son los oficinas, escritorios. Pero si ustedes miran acá, por ejemplo, en el punto que aparece D, les va a decir que hay garajes, estacionamientos, corredores y escaleras. Entonces, esto es lo que a mí me interesaba que con este paneo ustedes tuvieran presente. Un corredor, una escalera, un corredor es un pasillo, una zona de paso, como habíamos visto en las diapos del diseño del anteproyecto. Un corredor, una escalera, no necesariamente va a estar entre cuatro paredes o incluso cerrado con un techo. ¿Qué significa esto? Que cuando la norma de la Intendencia le llama local, no está haciendo referencia a que yo tenga necesariamente algo separado de otro y entre cuatro paredes. En un local de depósito, yo voy a tener el depósito
Y puedo llegar a tener escaleras y seguro voy a tener circulaciones que son los corredores. Y el estacionamiento, por ejemplo, o el espacio para los carritos autoelevadores. Y puedo llegar a tener una oficina que podrá estar cerrada o separada por una reja. Entonces, la definición de locales, que era lo que veíamos antes, en la Intendencia y por lo que empecé a hacer ese desglose de la normativa, es que en este espacio, que la actividad principal es un depósito, ¿verdad? Hay para la Intendencia que buscar para cada caso una norma en particular. Porque, por ejemplo, acá tenemos que se deposita, pero luego tenemos que se accede y que se accede. Y después tenemos circulaciones de carritos autoelevadores y debería estar señalizada también una circulación de personal. Y tal vez tendría que haber una zona de carga y descarga y una zona de estacionamiento de estos carritos autoelevadores que no pueden quedar invadiendo, cuando no se está operando como en esta situación, el espacio de la circulación. Entonces, en este espacio que es único, yo voy a tener que cumplir la altura mayor, ¿verdad? La altura que me pide si hay un único techo para la situación que sea, circulación, depósito, zona de trabajo, circulación es la que sea más exigente. Y entonces ahí recién podré comprobar que este techo es correcto. O poner un techo en una zona más bajo y en una zona más alto. Lo mismo va a suceder con otra normativa que no vamos a ver en el curso, porque me parece interesante que ustedes sepan, que es iluminar y ventilar naturalmente. Las circulaciones, por ejemplo, no piden iluminación y ventilación natural. Sin embargo, los depósitos con personal permanente es para venta es tan exigente como la de trabajo. Y si hay zonas de trabajo acá, aunque sea una sola zona de trabajo, tengo que cumplir para esa zona de trabajo. O sea que con esto entonces vimos que cuando habla de locales, con esto lo que les quiero mostrar es que cuando ustedes vayan a hacer la representación en el plano y a dimensionar una circulación, a verificar si la altura, el ancho cumple, tienen que venir primero acá y ver si, cómo definirían, en qué clasificación ubicarían para después ir a la norma y ver entonces esas dimensiones si se están cumpliendo. Y a su vez, cuando yo lo vaya a representar estos racks con rectángulos en el piso, la circulación como ya dijimos, escribiéndole circulación ancho, la circulación de personal con la cebra como vimos en el otro, eso, que va a tener esos datos escritos, van a tener que estar en su cabeza representados de este modo y a su vez cumpliéndose con esa normativa. Bien, pasamos a ver un paneo de las principales. El paneo no es exhaustivo porque después son números. El paneo es para que ustedes vean cómo se comprende y después, hoy o el día de hoy en el curso o el día de mañana, ustedes digan, bueno, ya sé cómo ingresar esa normativa, sé dónde buscarla, sé cómo interpretarla, bueno, ahora voy a ver cómo la aplico y en definitiva cómo la represento en los planos de albañilería. Entonces acá tenemos local de trabajo que va a pedir 10 metros cuadrados cúbicos por persona por ambiente. Quiere decir que acá hay un ambiente, porque acá la persona, esta es una curtiembre en la cual estos son los fulones, que son como grandes lavadoras, grandes máquinas de lavar, ¿verdad? Que se le pone agua, productos químicos, los cueros, que hay de pelado y de curtido. Y luego, por acá abajo, se abre, una vez que esto ha curtido y pelado, se abre y se vuelcan en estos carritos que el operario traslada para el secado de los cueros. Entonces, si miramos este sector, por ejemplo, tenemos que acá la zona de trabajo de 2 metros cuadrados por persona tiene que ser en esta zona de trabajo. Y este otro señor que esté acá tendrá, o él mismo que vaya acá, tendrá que tener sus otros 2 metros de trabajo. Y si son 2 operarios, le tendré que dejar 4. Y si tengo una zona de carga y descarga, le tengo que dejar también este espacio previsto mínimo porque es lo que está solicitando porque es una zona de trabajo. 10 metros cúbicos, porque bueno, porque yo tengo que dejarle también una altura correcta o hacer una combinación entre la planta y la altura para que tenga un cubaje
de ventilación y de iluminación y de espacio correcto el operario para trabajar. Pero ¿qué pasa cuando tengo el carrito? Que después lo vamos a ver en otra diapo. Bueno, el operario no puede subirse arriba del carrito. Quiere decir que si los 2 metros cuadrados los están ocupando parcial o totalmente un depósito intermedio de pallet, de terrinas, de, no sé, de herramientas, o en este caso del carrito, ya le tengo que sumar el área a la persona más el carrito, más la circulación para llegarle. Bien, en este caso vieron que ambos coinciden, piden 10 y 2. Ahora, ¿qué pasa con esa altura? Porque yo puedo decir, bueno, yo le pongo prácticamente los 10 metros cuadrados en el piso y no le dejo altura. Ahí, ¿verdad? En este caso, perdón, me olvidé que tenía esta diapo, acá les estoy mostrando un depósito en el cual, ¿verdad? Hay circulación, la circulación no podría estar obstruida, ¿verdad? Tendría que haber circulación de personal para poder ingresar también y evacuar en algún punto, y la circulación del carrito. Y tenemos entonces que además hay constructivas, que no las vamos a ver en el curso, que son los materiales, e higiénicas, que es iluminación y ventilación, que las van a tener que tener en cuenta, porque ustedes no pueden depositar, ¿verdad?, tapando o poner equipamiento tapando las ventanas, por iluminar y ventilar naturalmente, pero en el curso sepan que existen, sepan que las van a tener que tener en cuenta, sobre todo este punto 3 de iluminación y ventilación para sus diseños, ustedes que son del área, de ese perfil, y los materiales van a quedar un poco aleatorios a tenerlos presentes y comunicárselos a otros técnicos. Bien, sí, volviendo hacia atrás, disculpen lo que les decía de los 10 metros cuadrados y 2 metros cuadrados, 10 metros cúbicos y 2 metros cuadrados. La norma va a definir, ¿verdad?, si yo tengo en ese tipo de locales y en los otros, en depósitos, en ventas, en oficinas, en administrativos, en servicio, va a definir alturas. Y va a definir entonces una altura máxima, una altura media y una altura mínima. Y va a definir entonces si tengo techos horizontales, techos inclinados, a dos aguas o inclinados, techos de chapa, que son los livianos, que ya sabemos en el curso, o de hormigón armado, ¿verdad?, que esos son más conocidos para ustedes. Y ahí va a dar dimensiones, que yo debería verificar si es algo existente y tener presente, ¿verdad?, para mi depósito o para mi equipamiento, o si voy a realizar una plataforma, ¿verdad?, lo tendría que tener presente, pero acá lo que me interesa señalar es, si si mi zona de trabajo está ubicada en esta parte, si mi zona de trabajo está ubicada en este sector, disculpen que voy a poner el puntero para marcarlo, pluma. Si mi zona de trabajo está en este sector, entonces esta altura máxima ya no es máxima, porque si yo estoy trabajando a nivel de piso en este sector que les estoy marcando, mi altura máxima será esta, mi altura mínima va a seguir siendo esta, perdón, mi altura máxima va a ser esta, mi altura media va a ser esta, y mi altura mínima va a seguir siendo esta. Quiere decir entonces que esta situación a ustedes les puede permitir decidir y señalizar entonces en el plano de albañilería, dibujarlo en la planta y si lo hacen en 3D, verlo en volumen, dónde ubican circulaciones. Las circulaciones o los corredores les van a pedir una altura menor o a veces ninguna. El depósito puede verse exigido con una altura mayor y las zonas de trabajo pueden necesitar por esos 10 metros cúbicos una altura mayor. Es decir, entonces que esto me va a estar condicionando para que yo señale en el piso esos rectángulos, esas circulaciones, además de sumarle lo que habíamos visto en el diseño, dónde las voy a ubicar. Bueno, ¿qué pasa cuando tengo desplazamiento de aparatos, máquinas y demás? Bueno, en esos casos yo no puedo dejar el área libre, como dijimos, tiene que ser totalmente libre, no puede estar invadida por escaleras, cañerías, depósitos intermedios, algún movimiento de alguna máquina, si están obstruidas, ¿verdad?, las circulaciones por carretillas u otros elementos, ahí ya tengo que decidir dónde los voy a dejar, porque entonces o señalizar espacios donde lo voy a dejar, o señalizar dónde voy a circular. Entonces, acá tenemos, por ejemplo,
una imagen de la que les había mostrado, que en realidad no estaba señalizado, en esta que les estoy mostrando acá abajo, y que además lo habían dejado los carritos, los carritos autoelevadores en este caso, en el lugar, en el espacio de circulación. La norma ya nos dice que eso no es posible. Que yo, como les voy a mostrar más adelante, tendría que haber destinado un espacio para estacionamiento. Si tengo eléctrica o tengo cañerías, como aparecen acá, esas tienen que estar, como les dice la norma, a 2,70 m, ¿verdad? 2,70 m de piso. Si hubiera una tarima, es 2,70 m de esa tarima donde el operario se pare. Entonces quiere decir que si tengo una plataforma, 2,70 m, considerando desde allí. Y no solo lo estoy pensando en planta, ¿verdad? Sino que también, por ejemplo, si estoy realizando un depósito o tengo una plataforma, lo tengo que pensar esos 2,70 m en altura, ¿verdad? En la altura que yo voy a querer cubrir. Pasamos a una diapo nada más que a título anecdótico, para que vean también que los seres humanos tenemos determinadas dimensiones promedio, que en esas se basa la norma, y que si el operario quisiera ingresar entre dos estructuras de depósito, o quisiera ingresar a accionar estas válvulas, no le doy la altura suficiente, más allá de lo que diga la norma, el operario tal vez tenga que ingresar gateando, ¿verdad? Como aparece acá, en 4 patitas, o tenga que ingresar como aparece acá, totalmente acostado, para poder hacer un mantenimiento, una reparación, o operar. En este caso vieron que es una industria láctea, que les puse como ejemplo de Noruega, operar las válvulas. O sea que además de la normativa, hay que siempre pensar en que la normativa atiende estas dimensiones, ¿verdad?, de ergonomía, pero hay que pensar también cuál es la situación de trabajo. Bien, y acá tenemos las señalizaciones que les había mostrado en el diseño, pero que ahora que vimos normativa, pasan a tener mayor sentido. Vieron que acá teníamos, que habíamos dicho que señalaban como un rectángulo en el piso, en la planta de albañilería, y levantábamos como un rectángulo en el corte, y luego levantábamos los prismas de estos volúmenes en el 3D de lo que corresponde a las estructuras, pero teníamos que tener presente también de marcar en el piso los rectángulos con esta dimensión, ¿verdad? Porque este es un local, esto para la norma de la Intendencia es un local, es una circulación, y es entonces un local de servicio. Las circulaciones y las escaleras eran definidas como locales de servicio, y no necesariamente están cerrados. Acá tenemos el depósito y depósitos intermedios, y no están cerrados, ni siquiera por una reja. Acá tenemos, por ejemplo, un estacionamiento marcado en el piso, carrito autoelevador, y una zona de depósito y zonas marcadas en el piso también para un depósito seguramente intermedio o eventual. Bien. Vemos otra imagen que ya habíamos visto, y nuevamente acá, ahora que vimos la norma, vemos que hay, en este mismo local, hay depósito, acá, en este sector, a la derecha, hay circulación a la derecha de personal, circulación a la izquierda de personal, zona de trabajo, luego hay circulación de carritos, o de paleteras, o bueno, de una situación diferente a lo que es la circulación de los operarios, y la cebra que les mencioné, que también se marca en el piso. O sea que en esta misma altura, en este mismo contenedor, hay que cubrir la más exigente, que seguramente sea la del local principal de trabajo. Bien, locales de venta, bueno, acá les doy las dimensiones porque cumplen para los locales de depósito. Y aquí la superficie mínima es 6 metros cuadrados de todo el local. El lado mínimo tiene que ser 2 metros de todo el local donde yo estoy depositando. La altura mínima 2,40, siempre que les diga que tiene una superficie menor o igual a 15 metros cuadrados. Si no, va a tener que cumplir la superficie que era similar a la del otro caso, 3 metros y 2,40. O sea que verifico. Y sin personal permanente es menos exigente,
Pero sin personal permanente es cuando el trabajo no se realiza con personal. No importa, repito, que sea eventual, que sea safral, que no sea 24 horas ni que sea los 365 días del año. Si el depósito implica personal, quiere decir que cuando esté el personal allí trabajando, tiene que estar en condiciones de seguridad. Bueno, vimos entonces un paneo de cómo seleccionarlos. En esta diapo lo que vimos fue un paneo de cómo seleccionar los locales, que tenemos que ir a esa norma, definir, ¿verdad? Si tenemos circulaciones, corredores, si tenemos estacionamientos, si tenemos zonas de trabajo, si tenemos depósitos, definirlas, ver si cumple el local, si es una reforma, con esas dimensiones, y a su vez, entonces, cuando lo dibujamos en la planta de albañilería, ver, y en la altura, ver que eso cumple y señalizarlo. Bueno, los invito a ver marco normativo, diseño, otro de marco normativo que vamos a ver sobre circulaciones y, si no lo miraron, diseño anteproyecto. Muchas gracias.